Hola de nuevo, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Y hoy el vídeo trata sobre eso precisamente, como habéis leído bien en la portada, come donuts para perder grasa. Bueno, esto no es realmente así, esto es un ejemplo que siempre pongo a las personas que trabajan conmigo en la asesoría, ¿de acuerdo? Y siempre les pongo este ejemplo y creo que es bastante visual y bastante gráfico para hacernos un poquito a la idea de cómo funciona el cuerpo a la hora de perder grasa. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, que me dice José, si es que yo como muy sano y no pierdo grasa. Claro, hay que tener en cuenta que comer sano no es sinónimo de tener un déficit calórico idóneo para la pérdida de grasa, ¿vale? Teniendo en cuenta eso, podemos poner el siguiente ejemplo. En la cena, cuando se hace una ensalada, que me pongan un ejemplo del tipo de ensalada que se hace. Entonces, pues empezamos a añadir ingredientes. Utilizamos un poquito de lechuga, un poquito de cebolla, pepino, tomate, un pimentito verde, un pimentito rojo y le empezamos a echar ya algunos condimentos como puede ser por ejemplo un poquito o un chorrito de aceite de oliva. Ese chorrito suele ser bastante generoso por lo normal, ¿vale? Vinagre, sal y luego ya le empezamos a añadir un poquito, por ejemplo, de crunchy con algunas nueces o con algunas almendritas picadas, un poquito de aguacate, un poquito de queso feta, algunas uvitas pasas, mango, por ejemplo, ¿no? Total, que al final empezamos a acumular una serie de ingredientes que sí que van a hacer que la ensalada esté deliciosa, súper saludable, pero esa ensalada va a tener un total quizás pues de 1000 kilocalorías sin exageraros, ¿vale? Y cuando digo 1000 kilocalorías es porque lo he comprobado yo mismo y he hecho esa ensalada. Si queréis un día vuelvo a hacer la ensalada, lo grabo y veréis que con las cantidades añadidas podemos llegar a 1000 kilocalorías por ensalada sin ser nada exagerado. Entonces, hemos llegado a esas 1000 kilocalorías sin darnos cuenta, nos tomamos la ensalada y nos pensamos que vamos a perder grasa porque la comida ha sido súper saludable. Y sí, es verdad, hemos tenido una ingesta muy saludable, pero muy calórica, ¿de acuerdo? Entonces, esto es un punto que hay que tener en cuenta, ¿vale? Porque más calorías, menos pérdida de grasa, ¿vale? Como hemos explicado en vídeos anteriores, si mi límite calórico total para la pérdida de grasa está en 2000, si yo supero esos 2000 se va a romper la dinámica de pérdida de grasa. Entonces lo único que voy a conseguir es mantenerme tal y como estoy o incluso seguir engordando, ¿vale? Y sí, se puede engordar comiendo ensaladas, aunque parezca mentira. Siempre digo lo mismo, las vacas solo comen hierba y están gordas. Entonces, al final comen tantísimos kilos de hierba que tienen tantísimas cantidades de kilocalorías que al final almacenan grasa. Y es que estamos hablando de que una vaca puede llegar a ingerir pues 25.000 kilocalorías diarias solo comiendo hierba. De 25 a 30.000 kilocalorías diarias solo comiendo hierba son muchísimas kilocalorías diarias. Por lo tanto, es normal que incluso comiendo hierba puedan llegar a almacenar grasa. Entonces, aquí es donde viene el gran ejemplo que yo le pongo a mis asesorados, que es, tú quieres perder grasa, bien, no cenes esa ensalada, cómete un donut con un vaso de leche. Y entonces a mucha gente le explota la cabeza. Y evidentemente tiene su significado y tiene su coherencia dentro de las kilocalorías que nosotros debemos de ingerir al cabo del día. Un vaso de leche desnatada te va a aportar unas 70-100 kilocalorías aproximadamente, como mucho un vaso grande, ¿vale? Y un donut de unos 50-55 gramos de peso medio que tiene un donut te va a aportar entre 225 y 250 kilocalorías, ¿de acuerdo? Evidentemente luego habría que tener en cuenta todos los macronutrientes y el desglose de ingredientes de este donut y de esa ensalada. Pero en términos de kilocalorías te va a favorecer mucho más la pérdida de grasa cenar un donut con un vaso de leche que una ensalada de esas características. ¿Por qué? La ensalada, como bien hemos explicado, nos vamos a ir a 1000 kilocalorías, mientras que el donut y el vaso de leche van a ser 300. ¿Veis? Las diferencias son de 700 kilocalorías entre una comida y otra. Ahora bien, nunca en la vida voy a recomendar a un asesorado o a una asesorada que se coma un donut y un vaso de leche para cenar. La alternativa será planificar bien el tipo de ensalada con el tipo de ingredientes y con las cantidades adecuadas que tenga que ingerir para que esa ensalada sea a la vez que saludable, óptima para el objetivo de la pérdida de grasa, ¿vale? Entonces, evidentemente yo siempre digo, bueno, échale verdurita y ahora vamos a medir el huevo, vamos a medir el aceite,
vamos a medir tal, vamos a medir cuál. José, ¿puedo echarle queso? Sí, vamos a medirlo, vamos a planificarlo bien. De tal manera que esa ensalada pues tenga 350 kilocalorías, estés ingiriendo una comida muy saludable que te va a aportar todos los macronutrientes que necesitas en esa cena, por ejemplo, carbohidrato, proteína, grasa, más todos los micronutrientes procedentes de toda esa verdurita que te va a venir perfecto para muchísimas otras cosas aparte de la pérdida de grasa. Sin embargo, con ese donut vamos a tener un mal reparto de los macronutrientes, una muy mala selección de los ingredientes de ese donut y además ningún tipo de micronutriente que nos pueda ayudar en otros objetivos diferentes al de la pérdida de grasa, como puede ser simplemente el mantenimiento óptimo de la salud. Entonces, es muy visual este ejemplo, ¿vale? Pero creo que se entiende bastante bien a la hora de entender cómo funciona nuestro cuerpo, cómo seleccionar los ingredientes de un alimento, cómo seleccionar las cantidades adecuadas de ese alimento para favorecer la pérdida de grasa. Entonces, volvemos a retomar un poco ese ejemplo de José, como muy saludable, pero no pierdo grasa. Cuéntame, ¿cómo te haces la ensalada? Pues así, 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 así. Bien, no vuelvas a comer esa ensalada nunca más, cénate un vaso de leche con un donut, que seguro que así perderás más grasa. No es la solución que yo os voy a dar nunca. Si queréis perder grasa comiendo donuts, no acudáis a mí, no os voy a vender nunca esa moto. Y nada, simplemente es para que entendáis el por qué pongo este ejemplo de que comer saludable no tiene nada que ver con la pérdida de grasa, ¿vale? Ser saludable puede ser mucho más calórico que un alimento que no sea saludable. Así que nada, muchas gracias por estar una vez más en este vídeo, un vídeo muy cortito, un poco de tonteo y de salseo, pero bueno, simplemente son ejemplos que le suelo poner a la gente que trabaja conmigo en la asesoría y me gusta hacerlo visible también un poco, así que nada, muchas gracias y hasta luego.